Oye, qué revival de época con esta versión de Le Cactus de The Last Shadow Puppets, dúo musical inglés formado por Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys, que estuvo en Lollapalooza recién, y Miles Kane, veinteañeros, jóvenes, con esta versión de resonancia sesenteras, me da la impresión a mí. Sí, de hecho hay una versión original, ¿no? Claro, que ya la vamos a escuchar. Sí. Escuchan ustedes ya por lo pronto a Cristian Barrodo, que con la garganta algo tomada, o más bien las vías respiratorias aéreas superiores afectada, está presente contra viento y marea en esta pauta B, junto con Andrea Moleto. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Está con la bufanda Lenny Kravitz. Más abrigado que Lenny Kravitz. Oye, hay una bufanda increíble. O dicen algunos más abrigados que Sansa Star. También. También. Oye, Lenny Kravitz, que me gusta Lenny Kravitz. No puedo negarlo. A mí también me gusta. A mí me gusta la hija. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta La a ti? hija de Lenny Kravitz. No. Suegro, Lenny Kravitz, suegro. El swing de Podría Lenny ser tu Kravitz, nieta. el Preciosa movimiento. la chica. No, me gusta. No, podría ser mi nieta. No, por favor. Oye, ya, Podría ser mi hija. cagante. Pero ¿Qué misma, edad tiene podría la- ser mi hija, pero no lo es. Eso lo dijo un... No sigas con eso. Lo No, dijo pero un ¿qué edad editor. tiene? ¿Qué edad tiene la Lo dijo un hija? editor. Lo dijo un Pero editor sí. referido a Pero una no de estudiante acá. en práctica, ¿no? Sí, pero no de acá. Mira, no de este la medio. hija de Mick Jagger le pidió a su padre solo una cosa. Le dijo, ya, mira, ¿sabéis que ten todas las pololas menores que tengáis, pero que yo sea la edad tope? O sea, Ah. menos que mi edad, tus pololas no. Ah, mira, ya. Ese era como el acuerdo, la parámetro conversación interesante. que tenían entre... Bueno, entre programamos parejas. Le Cactus porque Buena. los ojos del mundo se han volcado a Francia por el incendio de Notre Dame y la conversación en redes, en los medios, en nuestros estudios ha estado marcada en estas horas por esta tragedia para el patrimonio universal finalmente. Y ahí está lo que tú decías, Cristian. original. La original de Jacques Dutronc. Una voz muy reconocida justamente en los 60 y los 70. Esta es la que yo tengo, esta es la versión que yo tengo guardada en Spotify. Mira. Me la mostró la Lucía López. Me gustan cómo suenan Ahí esos, hace la- esos tarros y esas cajas. La Lucía llegó un día con esa canción y ¿Sí? nos gustó y la incorporamos al playlist. Mira, ahí está. Sí, da para incorporarla. Bueno, arrancamos así justamente porque uno de los temas de hoy día, y tú puedes mencionar otros, Mirna, es lo de Notre Dame, pero lo vamos a abordar desde una perspectiva ahí más personal, ¿Pero quieres que dé el menú porque ya rápido? clases ¿No? de patrimonio hemos escuchado en todos los medios desde ayer. Bueno, el menú cortito, ya, lo de Notre Dame de todas maneras, porque aquí Andrea está muy, muy afectada. También vamos a hablar de la formalización hoy del cineasta Nicolás López por violación y abuso sexual. Bueno, ¿qué más? Lo que está pasando con Huawei, que a mí me parece temazo, que genera tensión entre China y Estados Unidos y pone al presidente Piñera como al medio, así como el jamón del sándwich. Bueno, el dinero dicen que no hace la felicidad, pero si eres secretario del Senado, ¿qué tal? ¿Cómo te guía? En fin, esta tarde se presenta el libro Sodoma en Santiago y nosotros vamos a estar entrevistando como Radio ADN al autor Frédéric Martel con todos los detalles de este libro que sacudió a las iglesias. A la iglesia. Sacudió las sotanas ahí porque... Uf, todos los escándalos del Vaticano, la doble moral, etcétera, los abusos y más. Historias para conversar y temas para discutir. En ADN es hora de hacer la pauta B. Vamos, Bueno, pues, lo de Notre Dame se prestó para mucho testimonio y uno cae en eso, ¿no? Hacer el recuerdo de la vez que estuvo o de la última vez que estuvo, se ha tenido la suerte de estar más de una vez. Y se genera un ruido un poquito incómodo a ratos porque hay quienes ven en estas reivindicaciones testimoniales de la visita a Notre Dame como un acto de ostentación o de esnovismo. Yo creo que no habría que caer en eso, ¿no? Y más bien ponderar y valorar si uno tuvo la experiencia de ver una maravilla de la arquitectura histórica como esa. Sí. No sé si les pasa y comparten. Sí, lo que pasa es que ayer apenas se conoce la noticia. Claro, harta gente empezó a subir la fotografía de su experiencia, a lo mejor que tuvo la fortuna de ir, sacarse la fotografía y ahí hacer alguna reseña de lo que a esa persona le hizo sentido del lugar. A algunos le llama la atención, por ejemplo, el tema del órgano que había o hay adentro. No me Sí. queda claro si todavía está o no. Se supone que no tuvo, parece mayores daños al menos, salvo el humo. Que es un órgano que los músicos del mundo, los especializados en el tema, sueñan con sentarse ahí. Probablemente uno de los sitios privilegiados a nivel global, planetario,
Y hay algunos que le hacen sentido eso, hay otros que le hacen sentido el entorno. Los vitrales que son deslumbrantes. Algunos que probablemente los más católicos les hace sentido más el tema justamente de la fe. Y también los que no fueron, algunos se lo tomaron re mal también. Esta señal de esnovismo de por qué ya ahora todos fueron a Francia, ahora todos estuvieron en París, y todos los demás estamos fuera, y hay otros que dicen yo no fui, pero la raja, que hay gente que ha ido nomás, no hay cuál es el problema en el fondo. Qué suerte de haber ido. Es que yo creo que más bien es como que a uno lo enfrenta a la naturaleza humana de lo divino, de la trascendencia, de la cultura, del acervo cultural. Es ahí donde te sitúa algo como esto. Nosotros también tenemos monumentos o símbolos que son patrimonio de lo que somos, de nuestra cultura. O sea, efectivamente es como cuando está la trascendencia del hombre puesta en la arquitectura. Eso es lo que a mí me conmueve. A mí, ¿sabes qué? Eso es lo que me remueve. Eso es lo que yo creo, tengo la sensación de, porque me llama la atención, ¿por qué pasó tanto? Porque ya sí, por la tecnología, porque estamos en la inmediatez, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué pasó ahí que de alguna manera uno lo remueve? ¿Desde dónde está? ¿Desde dónde uno lo piensa? Y hay algo que sí, un arquitecto que me hizo demasiado sentido también, ¿por qué Notre Dame? Y tiene que ver con que es uno de los pocos monumentos donde efectivamente esos siglos, o sea, es decir, él hablaba, por ejemplo, de que hay cosas que son irrecuperables que ya no hay en la faz de la tierra. Hay unos árboles del siglo XIII que eran como parte del techo, que estaban completos, prácticamente completos, sacados del norte de Francia, del siglo XIII. Eso ya no existe en la faz de la tierra, desapareció para siempre, claro. Para siempre. Ese es un monumento que estuvo... ¿Ustedes se imaginan a alguien que piense en hacer algo durante los próximos 2 siglos? No. En este momento de la inmediatez, en cómo estamos, como que cada uno quiere su torre súper grande, que se pare rapidita, ¿me entendió? ¿No? Un Todo piso como, por semana. O sea, Bueno, pero... es como la trascendencia. Me conecta también con algo que tiene que ver con la trascendencia. Eso Pero me por pasa a supuesto. mí, digamos. Eso es lo que me hace pensar más allá si estuve o no estuve, la mezquindad si estuve o no estuve, que no me importa. No me importa si estuve o no estuve. Claro. No es la única relación que uno puede tener con eso, y si uno no ha estado en ese lugar, Y qué igual te maravilla conmueve. encuentro yo poder compartir, si uno estuvo y se conmovió. También, da lo mismo. Y se produjo esa emoción de ver una cosa como esa, bueno, poder compartirla, puesto que es Sí, fantástico. además, ¿sabes qué? Simbólicamente era muy raro ayer. Estremecedor. Yo no sé si uno hace un vínculo que parece que es como medio natural, inconsciente. Cuando ve este cielo rojo del atardecer con la catedral incendiándose, es imposible no conectar un poco también con la imagen probablemente emotiva de la Segunda Guerra Mundial, exacto. que no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. Pero Nada que ver, claro, nada pero que no ver. importa. Pero cuando uno dice, chuta, como que inmediatamente te lleva a una cosa como apocalíptica, con este cielo incendiado, claro. Con la cúpula, con esta... Sobrecogedor. Es una cuestión que tú bueno, decís... es que es notable cómo uno puede mirar la historia con unos ojos de repente distintos. El patrimonio maravilloso de esa riqueza monumental de París, Ciudad Luz, con los monumentos más grandiosos y para algunos más grandilocuentes del mundo, se salvó porque se zafó de 2 guerras mundiales. Sí, porque no, ahí claro. no hubo bombardeo y porque ahí los nazis entraron nomás. No, y aparte que los nazis usaban París también como un lugar de descanso. Y usaron, claro, entonces su conquista de París no fue Claro. de bombardeo. Por eso te digo, Notre Dame no tiene nada que ver Y ahí con la está todo destrucción el tema de la colaboración Sí. francesa y también está el de la resistencia. Sí. Es otra historia la que Notre se vivió Dame ahí. no tiene nada que ver Claro. con la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de la destrucción. Pero cuando uno ve una obra de ese tipo, con la cantidad de años que tiene, con lo icónica que es, mezclado en un atardecer en París, es como que, Absolutamente. es como Claro que te sí. pesa, ¿no? Oye, pero no se nos olvide lo siguiente, yo sé que no tiene la misma cantidad de años, no sé si se compara, pero estamos pensando, yo no sé cuántos de ustedes han ido a Barcelona y han visto la Sagrada Familia de Sí. Antoni Gaudí. Se lleva construyendo también O sea, como un siglo, imagínate, pero es de nuestro último Pero siglo. por supuesto, Maravilloso. se inició en 1882, pero nunca más se dejó de construir. Exacto, y ahí- y sigue siempre se construyéndola. está construyendo. Claro. Y es maravilloso porque es una construcción en pleno siglo XXI, donde se van agregando nuevas cosas, donde se va haciendo, digamos, relación, por supuesto, con la historia, con la arquitectura, con la cabeza de Gaudí, intentando llevarlo con sus bosquejos, digamos, con sus diseños,
pero es una construcción que está pasando todo el rato. Mira. Y eso es lo lindo. ¿Y no relacionaron nunca el tema de la moneda también? ¿Del incendio en la moneda? O sea, cuando uno ve, ¿me entendí? Pues el bombardeo a la moneda. Sí, el bombardeo a la moneda. Claro. Cuando tú ves que algo que es de verdad es un patrimonio que representa, porque ahí está, es lo que representa, y eso está siendo destruido como viéndolo a tus ojos, y eso es Sí, como no lo había pensado, ya que lo plantea así, es un tema. Sí, como que ver la destrucción desde el punto de vista de la contemplación, el como estar mirando en tiempo real cómo se va consumiendo y tú sentado ahí contemplando de alguna manera cómo va sucediendo. Yo conozco, bueno, la catedral la conozco, pero también desde la ignorancia del tipo que llega como turista sentado en una placita que está al frente. Sí. Y tratando de entender un poco por qué esta fascinación por Notre Dame, y una persona que estaba al lado me cuenta que ahí habían coronado a Napoleón Bonaparte y que habían canonizado a Juana de Arco. Y ahí quedé para adentro. Es como desde mi ignorancia, pero por supuesto. nadie es culto en todo. Desde mi ignorancia dije, estoy sentado acá, y estuve a punto de farreármelo, de pararme e irme a otro lado a comerme un pedazo de pizza sin entender qué es lo que tenía al frente. Mira, ya que estamos, yo recomendaría 2 libros populares para meterse en el mundo de esas catedrales medievales. Uno es Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, un escritor de bestseller histórico, de más medievales y más de la era moderna, pero que en su libro Los Pilares de la Tierra rescata justamente cómo los ingleses empezaron a construir esas catedrales. Hay todas unas historias humanas y familiares, unas sagas ahí interminables. El libro es como una telenovela, pero de esas que te atrapan y que no puedes dejar de leer, porque lees un capítulo, tienes que seguir con el siguiente. Son como 1000 páginas, creo, o más. Es un enorme mamotreto de libro. Y justamente lo que plantea el libro es cómo los constructores, porque eran constructores, ni siquiera arquitectos, constructores que hacían unas plantas con unos curas ahí, diseñaban una cruceta, un cruz de nave, una nave principal y una nave atravesada en forma de cruz, y esa era la planta de la catedral y se levantaba a las alturas. Y cómo los ingleses descubrieron que los franceses habían avanzado tecnológica y en términos de diseño, tecnológicamente y en materia de diseño, algo que los ingleses no habían desarrollado, que era la posibilidad de hacer ventanas y vitrales, porque los ingleses tenían catedrales de piedra cerradita con unos ventanucos, así unas ranuras poco menos, y los franceses tenían los vitrales. Ahí están los vitrales de Notre Dame, pues, de 1100 y tanto, 1200, 1300. Entonces, hacer ese tipo de relaciones es muy fascinante cuando uno lee una estupenda novela, a mi juicio, como esa, que se lee muy fácil. Y la otra es La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, que narra la historia de la Catedral Gótica de Barcelona. Tú hablabas de la de Gaudí, Mirna, que es la nueva. Por supuesto. La parte del barrio gótico de Barcelona tiene su catedral gótica, que también se construyó por las mismas épocas que Notre Dame, creo, 1200, 1300 por ahí. Y también allá hay una historia de cómo se construía. Y cómo se construía artesanalmente eso, o sea, ver ese monumento que se salvó. Un auditor nos preguntaba aquí, Rodrigo Salvo, ¿qué cosas se salvaron de la iglesia? Bueno, qué bueno que al menos se salvó toda la estructura de piedra, o sea, toda la fachada, las dos torres. Yo tengo la duda del vitral. Los vitrales no sé. No sabe. Aparentemente todavía. No lo tengo tan claro. Y lo otro que decía no se ha dicho que se hayan destruido. Pero está también, las naves y la nave cruzada también con sus 2 puntas que están más hacia atrás. Y la parte trasera, a mí, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí Notre Dame de fachada no es que me guste tanto. Hay catedrales más lindas de fachada. Esta catedral mocha de 2 torres es interesante, pero no sé si me gusta tanto. Pero la parte de atrás de la catedral es maravillosa. Y eso fue lo que se perdió. Y eso se puede caminar, pero se salvó la estructura, se perdió el techo y la aguja, carcasa. la flèche, le dicen los franceses, pero toda la parte de atrás es muy linda y ahí se luce el gótico con unas puntas fantásticas que van rodeando en círculo, en una especie de media luna atrás, toda la trasera de la catedral.